Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les agradecemos nuevamente su presencia en estos eventos que organizamos de manera mensual. En esta ocasión vamos a platicar de los principales aspectos identificados en la presentación de la declaración anual y dictamen fiscal. Y para estos efectos me acompaña mi socio de la oficina de León, Juan Alberto Valdivia. Juan Alberto, bienvenido, y su servidor Fernando Velázquez, que vamos a estar platicando diversos aspectos relativos a la declaración anual y dictamen fiscal. Aquí en este punto a lo mejor estamos pensando, oye, pero pues ya pasó la presentación de la declaración anual, el dictamen, ¿por qué nos platican de estas cosas? La realidad es que los puntos que vamos a platicar no son solo objeto de la declaración del 25 platicada con Juan Alberto, son temas que se han presentado en el 24, en el 23, en el 22, y que justamente nuestra preocupación es que pues, los tenemos que trabajar, y ahorita es buen tiempo para trabajarlos ya viendo hacia el cierre del ejercicio del 2026 para justamente tratar de evitar estos puntos que vamos a estar comentando y que nos pueden llevar a riesgos o incluso que se incremente nuestra carga fiscal. Y máxime, pues toda la tecnología que le está metiendo también la autoridad en este sentido, ¿no, Juan Alberto? Sí, correcto. De hecho, justo lo que nosotros platicábamos y lo que creo que es el principal objetivo del curso es también ir concientizando de que existen algunas acciones que son necesarias ir preparando. En este momento estamos casi a mitad del ejercicio y los próximos 6 meses son críticos para poder tener un compliance adecuado y algún tipo de remediación si existe algún tema de los que se identificaron durante el pasado ejercicio y que se ha repetido en años anteriores, ¿no? Correcto, pues si gustas vamos iniciando justamente. Y el primero a lo mejor nos dicen que es repetición, pero la verdad es increíble todos los problemas que se generan en el tema de las conciliaciones de los CFDIs, ¿no, Alberto? Sí, correcto. Digo, este año siguen existiendo las mismas cartas de invitación, diferencias. Lo que ha cambiado es que justamente los aplicativos del SAT han sido mejorados y nos limitan mucho el actuar de hacer modificaciones de último momento o acciones prácticas. Por ejemplo, en el caso de los ingresos, ese creo que puede ser un claro ejemplo de a lo que nos enfrentamos, sobre todo en la declaración anual, cuando al terminar de hacer la revisión de todos los ingresos acumulables que tenemos que tener y que debieron de haber sido presentados desde el pago provisional,
cómo incrementar dichos ingresos se vuelve algo que se vuelve un poco más complicado, Fernando. Sí, correcto. Y digo, aquí tenemos de todo. Y el problema es que justamente los aplicativos del SAT, incluyendo la declaración anual, pues toda esta información la jala de manera automática. Entonces, cuando llegamos justamente al llenado ya concreto de la declaración anual y empezamos a tener diferencias contra nuestros registros contables, contra lo que nosotros estamos considerando en la determinación justamente del resultado fiscal, porque a fin de cuentas estos tres temas automáticamente los jala el aplicativo de la declaración anual. Entonces ahí es cuando empezamos con problemas y la realidad es que esta tarea de conciliar ingresos, nóminas, retenciones, incluso ya gastos, que también en las invitaciones ya la autoridad también se mete, pues lo tenemos que hacer día con día, porque sí nos está generando muchos problemas prácticos, incluso de todas las invitaciones que envía el SAT y de todas las cifras que tenemos de justamente de fiscalización de la recaudación que hace por fiscalización, pues ves la eficiencia que tiene, ¿no? Justamente porque no estamos haciendo la tarea. Creo que la última estadística es que por cada peso invertido recuperan 200 pesos, ¿no? Si no me falla la memoria, la última que por 201 pesos. Entonces es impresionante, pero yo creo que es mucho por lo que nosotros hemos dejado de hacer y que cuando nos llegan las invitaciones o cuando llegamos a la declaración anual y no nos cruza la información, se generan este tipo de problemas. Sí, correcto. Y digo, no sé si quieras que platiquemos un poquito. También dejamos abierto la sección de preguntas para que nos puedan compartir situaciones, preguntas o casos que quieran platicar. Pero al día de hoy, después de ya bastantes años que tenemos este tipo de fiscalización, los aplicativos, los amarres, la automatización en los aplicativos del SAT, seguimos teniendo discrepancias. Eh, ¿Qué es lo principal? En el tema de los ingresos, como bien lo decíamos, ingresos acumulables que no fueron reconocidos desde el pago provisional. Importante hacer este tipo de conciliación de manera mensual, aunque el propio aplicativo del pago provisional ya te está retando o a que ya empieces a hacer ese comparativo entre entre el CFDI que estás emitiendo. Existen otro tipo de ingresos que deben de estar considerados y conciliados. Lo importante aquí es estar viendo que tenemos que tener este tipo de conciliación por lo menos de manera mensual y al cierre del ejercicio. Fluctuaciones cambiarias que no estemos considerando. Todo ese tipo de temas nos va a generar un problema cuando estemos al final de la declaración porque los ingresos acumulables, los conceptos que te permite el propio aplicativo del SAT no están diseñados para poder incrementar ingresos acumulables que sean no extraordinarios. Los conceptos que se tienen son diferencias de ajustes de precios de transferencia, enajenación de acciones, o sea, temas que no per se están relacionados con el incremento de un ingreso acumulable, por lo que para poderlos modificar tendríamos que estar regresando a presentar un pago provisional y si lo estamos haciendo en las últimas fechas, tenemos que depender a que el sistema actualice los ingresos acumulables dentro del propio sistema para la presentación de la declaración anual. Sí, La otra, perdón, no, adelante, Fernando. perdóname, y se presentan problemas de todo tipo, ¿no? Porque cuando lo hacemos esto hasta el anual, por ejemplo, un caso muy típico es que omitieron la cancelación de CFDIs, ¿no? Digo, y es todo un proceso, digo, a lo mejor todavía estamos en tiempo con base en la regla que va a tardar en la fecha de la presentación de la declaración anual, pero eso operativamente para presentar la declaración, pues es mucho trabajo, ¿no? Y mucho tiempo de esperar de que se actualice la información de la propia declaración anual, mover pagos provisionales, etcétera, etcétera. Sí, y digo, esta invitación no solamente va hacia los ingresos, también en el caso de nóminas nos encontramos con discrepancias cuando estamos revisando el visor de nóminas contra lo que efectivamente tenemos de nóminas en el estado de resultados y nos encontramos discrepancias que son un poco más complicadas de identificar
ya que pueden existir diferencias incluso en los conceptos con los que está timbrado la nómina. Esta parte sí es muy importante porque el SAT nos permite hacer modificaciones a los CFDIs timbrados de nóminas hasta el mes de febrero, y es importante no esperarnos hasta el final por el trabajo que significaría el hacer algún tipo de modificación en algún concepto que estemos timbrando. Obviamente esto también conlleva a una preparación y algunos amarres. Nos ha pasado que existen discrepancias que podrían verse que son muy pequeñas o no tan significativas para la empresa, pero ya cuando lo ves de fondo, existen riesgos significativos en cómo se está realizando el timbrado de nóminas. Entonces, hacer una modificación, una aclaración o corregir todo el año de la totalidad de los empleados no es tan factible si lo haces en en los últimos meses previo a la declaración anual, como si lo vas revisando de manera periódica, ¿no? Sí, y más cuando te sale, por ejemplo, de temas bien comunes, ¿no? Oye, que ya la fecha de la declaración anual quise hacer el amarre visor, CFDI, contabilidad, y me di cuenta que no timbré, ¿no? Híjole, pues ya tenemos un problema de deducibilidad, ¿no? Pues digo, pues ya están fuera del plazo de timbrado. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, ¿no? ¿Te lo reconoce el sistema? Pues por supuesto que te lo reconoce el sistema, pero de fondo ya tenemos ahí abierta una contingencia importante que en caso de una revisión la autoridad nos cuestione porque esos CFDI están emitidos fuera del plazo, por ejemplo. Correcto. Digo, igual también en el tema de retenciones existe el claro ejemplo de cuando tienes retenciones al extranjero, tienes que hacer un complemento para el tema de las retenciones que tuviste al extranjero, que es un determinante para hacer la deducción de esos egresos. Y creo que en esta parte lo interesante sería ver qué tipo de discrepancias o complicaciones o retos tuvieron ustedes, los que nos están acompañando, durante esta declaración anual, ¿no? Igual los leemos en los comentarios. Sí, correcto. Digo, aquí como conclusión para cerrar este tema, digo, lo estamos más viendo, más bien los queremos ver hacia adelante, que si seguimos omitiendo este trabajo que yo considero que es esencial actualmente de no efectuar estos amarres, nos va a generar muchos problemas, muchos riesgos e incluso, insisto, mucho tema de diferencias en cuanto al pago de impuestos. Bueno, el siguiente es el cumplimiento del REPSE, ¿no? Aunque ya tenemos, que esto viene del 21, si no me falla la memoria, ¿va? Ya tenemos unos añitos con esto del REPSE. La realidad es que en la práctica seguimos viendo muchas problemáticas respecto de su cumplimiento, tanto del lado de los que prestan servicios, de definir, oye, y esto me lo podrán considerar como un servicio REPSE, como de los proveedores que tenemos para decir, oye, pues a lo mejor este sí califica como REPSE y no estoy haciendo absolutamente nada. O incluso en aquellos casos donde dijimos sí es REPSE y nos dieron su constancia, pero se nos olvidan todos los demás requisitos, ¿no? De recabar la información, verificar CFDI nóminas, los comprobantes de pago de impuestos, de IVA, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves, Juan Alberto? Sí, justo. Y lo interesante es que incluso la propia autoridad le ha dado más relevancia al tema del REPSE, sobre todo por las malas prácticas que ha estado observando no solamente el SAT, sino todas las instituciones que tendrían que estar regulando, ¿no? El Seguro Social, el Infonavit. Eh, También nos está pidiendo que este año, y este año salió un protocolo de inspección en materia de subcontratación. Importante el tema de que actualmente pueden estar revisándolos y concluyendo que no cumplen con todas las características, lo cual podría significar otro tipo de riesgos adicionales, Fernando.
Sí, correcto. Digo, incluso aquí de los temas delicados, acuérdense que la subcontratación de personal está prohibido. Desafortunadamente tenemos muchos casos que inicialmente algunas empresas efectivamente sí obtuvieron su registro de REPSE, pero cuando ya vemos de fondo cuál es el servicio que se está prestando y que es un poquito, a lo mejor es del lado laboral, pero del lado fiscal también lo debemos estar viendo. Se supone que la diferencia entre un servicio especializado y una simple subcontratación laboral, pues es justamente el valor agregado que genera ese servicio. ¿Por qué? Porque es más especializado, vaya, con su nombre lleva el pecado, ¿no? Y por ejemplo, he tenido casos donde simplemente le dice, oye, pues está bien, ya te dio el registro REPSE, ya te dio el CFDI de nóminas. Oye, pero si queremos comprobar que efectivamente, más allá de eso, es especializado, porque sí le otorgan capacitación, sí le dan a ellos el equipo propio para que opere dentro del servicio que te están prestando, etcétera, etcétera. Y la verdad es que muchas veces no lo tienen y de fondo, pues tienes que decir, oye, pues eso es subcontratación, simplemente ellos están contratando a una persona y como llega te la pasan a ti, ¿no? Y son temas que realmente no estamos verificando y que nos pueden llevar a un tema importante. Y digo, también como punto importante, ya existen empresas que están haciendo la evaluación de si se cumple o no se cumple con todo lo que se está requiriendo como parte de los requisitos. Y tristemente, dentro del trasfondo de la operación, no se está cumpliendo. O sea, aspectos tan sencillos como especificar quién es el patrón de los trabajadores no puede ser tan fácilmente identificado, ¿no? Dentro de una empresa de manufactura se realizó un ejercicio donde a los empleados que se encontraban bajo este esquema se preguntaba que para quién trabajaban, ¿no? En lugar de decir que trabajaban para el proveedor de la empresa, decían que efectivamente trabajaban directamente para la manufactura. Perfecto. Entonces, desde ese tipo de temas se tiene que cuidar mucho y la autoridad le está dando mucha importancia a la documentación del trasfondo de las operaciones, no solamente de cumplir con un checklist para poder hacer deducible esta operación. Y es importante prepararnos porque sí es algo común dentro de las revisiones que va a estar realizando la autoridad durante los próximos meses y durante los próximos años. Sí, o sea, así mismo yo creo que para cerrar este tema, nada más identificar si realmente estamos cumpliendo estos requisitos con todos nuestros proveedores y con los servicios que nosotros mismos prestamos, ¿no? Digo, yo luego veo cosas muy simples, ¿no? Cuando empiezas a revisar, incluso a veces ni a mucho detalle, que te prestan una balanza, ¿no? Y lees el nombre de algún proveedor y te suena, dice, "Ah, chis, servicios especializados Urrutia, ¿no? Y dices, a ver, espérame, que este Repsio, ¿no? No, pues quién sabe, ¿no? Dices, híjole, la verdad es que yo creo que aquí la tarea nuevamente es, de los que ya tenemos que identificados que son Repse, pues obviamente verificar que se cumplan todos los requisitos, que se obtenga toda la documentación y de que de fondo sí se trate de un servicio Repse, ¿no? Y de todas maneras, darle una peinada a todos nuestros proveedores para ver si no se nos está escapando alguno que pues, sí puedan decir que es Repse y máximo con este criterio que tiene la autoridad, que es bajo el mismo techo, que casi casi te visita y ya es Repse desde su punto de vista. Entonces, podemos tener unos riesgos importantes que vale la pena repasar, igual del lado de los servicios que en su caso nosotros prestamos, y si no somos Repse, realmente tener el soporte necesario para decir no es Repse, y si es, pues cumplir también con todas las obligaciones que tenemos. Ok. Otro tema que hemos visto también con bastante preocupación es cuando las empresas mexicanas llevan a cabo operaciones con residentes en el extranjero, que no estamos verificando este tema con el detalle suficiente de si ese país del extranjero puede calificar como un régimen fiscal preferente. ¿Qué nos comentas, Juan Alberto? Y digo, básicamente es algo que normalmente se está excluyendo de la propia revisión
Y creo que es importante separar en qué momentos se excluye. Se excluye normalmente porque no existe un ente que nos esté revisando, por ejemplo, un dictamen fiscal. Este es un tema muy recurrente en aquellas empresas que se están dictaminando fiscalmente. Sin embargo, le aplica a la totalidad de los contribuyentes. Y esta parte sí es importante porque no estamos verificando que las operaciones que tenemos al extranjero se encuentre dentro del supuesto de un régimen fiscal preferente. A qué se refiere esto? A que tengan una base menor al 75% de la tasa legal en México. Y esta parte sí es importante porque por omisión o por práctica no realizamos el reto a esas operaciones que tenemos, sobre todo con ciertos países, ¿no? Un ejemplo muy claro, y era lo que platicábamos previamente al curso, es Estados Unidos. Pareciera que Estados Unidos, como es uno de nuestros principales socios comerciales, no entra dentro de este régimen, pero dependiendo del estado en el que se encuentre la operación y el tipo de operación, o si es una entidad con ciertas características, podríamos o no podríamos entrar dentro del régimen de ser un refipre y poder tener el riesgo de que la autoridad nos cuestione la deducibilidad de la operación. Sí, correcto. Digo, muchas veces damos por hecho que por el país decimos, oye, no, ese no, no, pues eso sí, no son de esos que conocíamos antes y que había una lista reconocida como paraíso fiscal, ¿no? Y la realidad es que en la práctica muchos países tienen regímenes especiales donde efectivamente no son contribuyentes o tienen una tasa mucho menor al 22.5 que sería del 75% del 30% y que nos llevan a que efectivamente se le deba dar el tratamiento de un régimen fiscal preferente. Y si es el caso, pues tenemos diversas implicaciones para poder llevar a cabo la deducción de esa operación e incluso definir la tasa de retención aplicable. Así es. Entonces, digo, aquí igual la tarea, este es un tema que hemos visto para atrás, pero la verdad es que se sigue presentando cualquier operación que llevemos a cabo con un residente en el extranjero y máxime si son partes relacionadas. Tenemos que efectivamente contar con la documentación o haber comprobado adecuadamente, independientemente del país de que se trate, si no estamos en presencia de un régimen fiscal preferente. Y uno de los puntos importantes en de que tengamos una operación con estas características es que para poder defenderla necesitamos documentar la materialidad de la operación, dentro de lo cual uno de los cuestionamientos principales que realmente realizan las autoridades es si el proveedor o la contraparte tienen las capacidades para poder prestar el servicio. Instalaciones, equipo, empleados, y se vuelve un reto importante poder obtener la documentación para poder comprobar esta parte. Lo otro es que también se tiene que analizar si existe un tratado para poder compartir información entre países, ¿no? Creo que es uno de los puntos también que se vuelve complejo al analizar este tipo de operaciones. De acuerdo. Bueno, es que pasamos al siguiente tema respecto de la obligación de ISIF, que fue un cambio que hicieron, si no me falla la memoria, ahí en el 2022, pero que la problemática se sigue presentando, donde establecieron que aquellos contribuyentes que llevaran a cabo partes relacionadas, que llevaron operaciones con contribuyentes que estaban obligados a dictaminarse, nada más por ese hecho, estaban obligados a presentar la ISIF. Y creo que aquí se nos han presentado diversas problemáticas porque justamente no se está identificando o se identifica ya después, casi casi de que presentamos la declaración anual, si se ubicaban en este supuesto o no. Digo, esta parte sí es bastante interesante porque normalmente, incluso en los equipos de auditoría, va muy ligado con el tema
de aquellas empresas que se encuentran en la obligación de dictaminar sus estados financieros, porque en ciertas ocasiones, incluso cuando es un grupo, no nos percatamos que no solamente la empresa que tiene las características para dictaminarse fiscalmente, tiene una contraparte en las compañías que son partes relacionadas y tienen ciertas características, ya que dentro del propio código establece que aquellas que tienen operaciones con empresas que están obligadas a dictaminarse, también están obligadas al tema del ICIF, incluso si no cumple con las otras características para poderlo realizar. ¿Y a qué nos enfrentamos? A que normalmente se encuentran haciendo el dictamen fiscal los auditores y cuando voltean a ver quién más está obligado, se dan cuenta que gran parte de las compañías que se encuentran dentro de la cadena de operación de la misma están obligadas al ICIF y no lo presentaron. ¿Qué es lo que nos pasa normalmente ahí? Algunos retos. El principal es que normalmente presentamos la declaración anual como si fuera una declaración anual normal y esto nos va a implicar que para poder presentar el ICIF, nosotros tenemos que dejar sin obligaciones la primera declaración que presentamos, lo cual ya significa otra declaración, y presentar una complementaria donde lo habilitemos y lo llenemos. Esa parte sí es importante porque adicionalmente a que gastamos un par de declaraciones, pues también significa el uso de recursos que a lo mejor no estaban considerados dentro del trabajo que se tenía que hacer para poder presentar el ICIF. Sí, y adicionalmente este tema que es práctico y es problemático porque realmente de manera concreta lo que haces es cancelar tu declaración normal como si no lo hubieras presentado y presentar una nueva, pues te puede llevar incluso al tema de que la autoridad te diga, por ejemplo, si habías aplicado beneficios del convenio, oye, pues no presentaste tu ICIF en tiempo y forma, ¿no? Ya no te aplican los beneficios del convenio. Entonces, sí, nos generan muchos problemas prácticos, pero también nos generan muchos riesgos dependiendo del tipo de operaciones que tengan las compañías partes relacionadas que las efectúan con obligados a dictaminarse que nos pueden generar diferencias en cuanto al pago de impuestos o beneficios, incluso en la aplicación de beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. De acuerdo, Bien, sí. vamos al siguiente. Entonces, digo, aquí es importante, yo sé que a veces no conocemos todos los hechos durante el ejercicio, pero sí deberíamos estar haciendo un análisis de si me va a aplicar o no me va a aplicar, porque aparte que en este tema está ahí una pequeña facilidad de que siempre y cuando si son actividades empresariales sean operaciones sumadas que rebasen 13 millones o que si son servicios profesionales suben 3 millones. Y me van a decir, es que durante el ejercicio a lo mejor no, ahí voy en la rayita, ¿no? Pero si al último sí caigo, pues ya estamos en un problemón y la verdad es que esto lo tendríamos que identificar de manera inmediata una vez terminando el ejercicio fiscal para ver de manera clara si les aplica o no les aplica la obligación de la ICIF. Correcto. Y digo, aquí voy a aprovechar nada más entre puntos una pregunta de Eduardo Crespo, donde Ok. nos menciona que qué pasa con una empresa que en el caso que mencionas no presentó el ICIF. ¿Se presenta de forma extemporánea? Sí, correcto. Digo, y adelante, Fernando. Sí, y nada más habría que evaluar esto que dije, ¿no? Si aplicó beneficios de convenio, algunas otras situaciones, se puede meter en temas de deducibilidad o no aplicación de beneficios de convenios. Habría que ver ya en concreto qué tipo de operaciones tuvo. Sí, pero creo que la manera práctica es que efectivamente sí la podría presentar, digo, Sí, no, salvo. no, ahí no. Está peor que no la presente, ¿no? Eso definitivo, ¿no? Correcto. Igual voy a regresar al final de la sesión un par de preguntas y nos vamos a quedar con la tarea de responder la totalidad de las mismas. De acuerdo.
El siguiente tema, digo, hasta me decía, ya está bien choteado, pero por más que está choteado, nada más no damos una, ¿no? En muchos casos, que es el de la materialidad y razón de negocios, ¿no? Digo, aquí básicamente qué es lo que se nos presenta y efectivamente, digo, aunque a veces la autoridad sí se va a la yugular y quiere muchas cosas adicionales que a lo mejor no son necesarias, pues sí tenemos que tener reglas básicas para poder demostrar documentalmente que efectivamente en el caso de cualquier operación que se esté realizando, existe, realmente existe, pues esa es la materialidad, y que se está llevando a cabo porque se trata de un gasto estrictamente indispensable que me va a dar algún beneficio en cuanto al negocio que estoy haciendo y que va a sustentar el tema de razón de negocios, ¿no, Juan Alberto? Sí, correcto. Y digo, dentro de las propias operaciones que tenemos, también es importante hacer una reflexión de aquellas operaciones que se llevan a cabo o que no se llevan a cabo, o sea, podría ser que no existan dentro de la contabilidad y dentro de los FDIs y dentro de los contratos, pero también la autoridad los prevé. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Hemos tenido discusiones donde ya la autoridad se encuentra cuestionando de si tú tienes una marca y tus subsidiarias, partes relacionadas, también la utilizan. ¿Por qué razón no te encuentras en un proceso de cobro de regalías, ¿no? Entonces, digo, ¿a qué punto la autoridad se va a meter en tus propias operaciones? Pues a un punto bastante significativo donde ya no solamente se están guiando con lo que estás presentando y con lo que estás haciendo, también ya empiezan a cuestionar un poco más el trasfondo de las operaciones. También nos pasa mucho. Y digo, y ahorita si me puede dar un poco más Fernando, que está también involucrado en el tema de precios de transferencia, que las operaciones en ocasiones no les ponen el nombre que les corresponde, ¿no? O sea, cambian la naturaleza de la operación para poder modificar el porcentaje de retención que podrían tener o las implicaciones fiscales, pero cuando uno analiza la propia operación, te das cuenta que efectivamente es una regalía, es una asistencia técnica, y no sé si ahí tú nos puedas decir un poco más. Me imagino que tienes muchísimos casos al respecto. Sí, claro, y aquí, un poquito antes de llegar a este tema, recordar que efectivamente también con los cambios que se dieron ya hace algunos años, pues la autoridad tiene ya una facultad de recaracterizar operaciones, incluso esa es la regla general, pero en particular con partes relacionadas hemos tenido un artículo este hace muchos años que por ahí del 22 lo pasaron a Código Fiscal de la Federación, que básicamente es entre operaciones entre partes relacionadas, donde presuncionalmente te pueden decir que no es la operación que tú dices, es presuncional y le pasan la carga completa de comprobación completa al contribuyente. Entonces, si caemos en situaciones de estas que desafortunadamente a veces sí son muy comunes, que quieren a acomodar alguna operación para tomar algún beneficio, ya sea de retención o de justamente de distribución de utilidades, me refiero en materia de precios de transferencia, donde se llevan la ganancia mayor. La verdad es que sí tenemos temas muy importantes porque la autoridad efectivamente, incluso en revisiones normales, no directamente de precios de transferencia, ya en auditorías normales que está haciendo, sí ya está metiendo mucho el tema de precios de transferencia y se están fijando en este tipo de situaciones. Y la verdad es que no se complican la vida y yo tampoco muchas veces cuando platico con mis clientes, ¿no? Cuando te platican toda la historia, toda la triste historia con las partes relacionadas, lo que hicieron, y les haces la pregunta básica, oye, ¿y eso lo hubieras hecho con un tercero? No, pues no. Ya acabamos, ¿no? Sí tenemos un problema y ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Correcto. Y la realidad es que sí es un tema y principalmente, digo en todo, porque la autoridad ya está metiendo a soportar esto, a que ver que tengamos el soporte de esto tanto en partes independientes como en partes relacionadas, pero obviamente más con partes relacionadas, ¿no?
de que efectivamente se pueda demostrar documentalmente, y así es, documentalmente, porque platicadito suena bien bonito, vinieron, hicieron esto, le movieron aquí, le quitaron tres tornillos, los pasaron para acá. Sí, 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 platicadito suena bien, bien bonito, ¿no? Ahora demuéstrame que efectivamente eso que te platicaron y que incluso tienes en un contrato, efectivamente se llevó a la práctica. Ese es el trabajo real que tenemos que hacer, aun con todas las complicaciones. Yo sí entiendo a muchos clientes que me dicen, oye, pues es que del más allá no me quieren dar nada, ¿no? Allá de casa matriz, cuando les digo, me dicen, ¿para qué quieres eso, no? Pero la realidad es que si no trabajamos estos temas y que normalmente son operaciones en la mayoría de los casos que se repiten año con año, y si no generamos ya un control, un expediente y no definimos claramente la documentación que año con año debemos de obtener y debemos de guardar en un file para en caso de una revisión soportar efectivamente la materialidad y razón de negocios, nos vamos a meter en un problema. Correcto. Y digo, también es importante recalcar que en los últimos años se han realizado modificaciones incluso al código, donde ya se están poniendo mucho más exigentes en el tema de la documentación y esto también podría llevar a un tema de incluso desconocimiento o una presunción de una emisión de comprobantes inválidos o digamos no tan legales, ¿no? No, Es no, sí, importante. es correcto. Tú lo comentaste hace rato y yo creo que ese es un tema cuando investigamos. Oye, y la empresa que supuestamente me presta el servicio, ¿qué tiene, no? Sí. Pues nada, ¿no? Así como les digo a veces, aunque sea una sillita y una compu, ¿no? Que se ve ahí que hay algo, ¿no? Luego así son, dices, no, no hay nada. Pues imagínate cuando revise la autoridad, ¿no? Se va a complicar el asunto, ¿sale? Pues ok, el siguiente es respecto de la presentación de la PTU, ¿no? Y aquí básicamente son problemas prácticos que se presentan en la declaración anual, ni siquiera es el detalle de la determinación de lo que queremos platicarles ahorita, pero hemos visto que es bien común que se generan muchas problemáticas en cuanto justamente los datos que jala automáticamente la declaración anual para efectos de la presentación del monto a pagar de la PTU, básicamente de información de la PTU pagada pendiente de pago de ejercicios anteriores y la propia PTU del ejercicio. Juan Alberto, ¿qué nos comentas? Bueno, digo, dentro de esa parte creo que sí es importante también que existe un componente en cuanto a algunas, no tal cual de la base del ISR, sino de la Ley Federal del Trabajo, donde hace un par de años hicieron una limitación de la PTU que efectivamente se le distribuye a los trabajadores, ya sea 3 meses de salario o los tres últimos promedio de pago de PTU, el que sea más beneficioso para los trabajadores. ¿Cuál es el reto? Que en muchas ocasiones, cuando se empieza a realizar el precálculo o la determinación de la PTU, lo terminamos haciendo muy cerca al pago de la PTU, abril, mayo. Sin embargo, cuando nosotros estamos presentando la declaración, nos encontramos con un reto principal en la manera automatizada donde se toma el 10% de la base gravable aplicable. Sin embargo, nos encontramos con el reto de que si nosotros ponemos esa cantidad en algunas compañías, el monto a repartir de la PTU es menor por las limitantes que estamos comentando. ¿Y esto qué implica? Implica muchísimas cosas. Este ha sido uno de los principales temas durante este mes, ya que tanto el sindicato, los trabajadores, la comisión mixta de la PTU, se cuestiona el por qué no se da la totalidad de la PTU que viene reflejada en la declaración anual y el monto que vamos a repartir es menor. Bueno.
se conlleva un reto el explicar el por qué razón el importe es mayor. Y esto es un tema del aplicativo. Y adicionalmente a eso, otro de los retos que tenemos es que si nosotros lo dejamos automático, el aplicativo reconoce la PTU que pagaste durante el ejercicio y el importe queda mucho más elevado. Ese importe elevado se suma a la base gravable del siguiente año y genera todo este tipo de discrepancias, argumentos y explicaciones que se le debe de dar al sindicato, a los trabajadores, a la comisión mixta de la PTU. Y creo que sí es un tema muy relevante, aunque es un tema más práctico que técnico, ¿no? Pero nos genera problemas, ¿no? Y como dices, con la comisión, que realmente tiene comisiones y todo eso, dices, oye, pues yo estoy viendo ese numerito, ¿no? A ver cómo le hacemos, ¿no? Digo, creo que aquí la recomendación práctica, ya sé que es un poquito difícil, la realidad sería que en marzo, obviamente que ya debemos de tener cuál es la base de la PTU, pero también ya debíamos de tener el cálculo de cuál es la PTU a repartir con estos límites que tú comentas, ¿no? De los 3 meses o el promedio de los 3 años anteriores para presentar esa PTU directamente en la declaración anual, ¿no? Y evitarnos todo este tipo de situaciones y problemáticas que ahorita salen. Por ejemplo, justamente ayer me estaba hablando un cliente, oye, pero es que ya vi y lo que está presentado en la declaración anual está mal. Oye, ¿por qué está mal? Porque mira, yo ya verifiqué y la PTU pendiente de pago del año pasado que está jalando la declaración son 100 pesos. Y la que yo tengo aquí en mis controles, nada más son 20 pesos, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Y pueden ser 20 cosas, ¿no? Desde temas que a lo mejor no tendrán toda la PTU que pagaron y que obviamente pues hasta los pagos profesionales quedaron mal, hasta otro tipo de situaciones y justamente pues te das cuenta hasta ahorita en mayo, ¿no? Todavía estamos ahí tratando de arreglar situaciones o incluso presentando declaraciones complementarias, nada más por el puro tema de la PTU, que pues es un problema, ¿no? Ok, el siguiente. Aunque este inicialmente es un dato informativo de la declaración anual y también obviamente de la balanza de comprobación 13 que presentamos ante el SAT, e históricamente como que llevamos nuestro papelito de trabajo de control y ahí le vamos sumando, restando, dependiendo todo este tipo de situación. La realidad aquí, el tema importante es básicamente sí contar con el soporte documental de la determinación tanto del saldo de la cuenta de capital de aportación como de la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de que sí quiero hacer una reducción de capital o quiero hacer un pago de dividendos, o tengo un tema de fusión, decisión, y necesito tener el dato definitivo, pues a lo mejor el papel de trabajo está muy bonito, ¿no? De, sí, mira el año 1, el 2, el 3, el 4, el 25, ¿no? Y máximo en empresas que son más antiguas. Pero dices, bueno, pues sí, tu papel está bien bonito, suma, multiplica y divide muy bien, ¿no? Pero a ver, ahora sí vamos a lo importante, vamos al soporte, ¿no? Séllame tus actas, tus declaraciones. No, pues eso, no. Ahí sí ya está difícil, ¿no? No sé a ti qué experiencias te hayan tocado, Alberto. Me ha pasado de todo. De hecho, este es un caso bastante curioso porque o no se tiene en la declaración el importe de ejercicios anteriores, no se tiene un control y no dentro del papel de Excel, porque muchas veces sí está dentro de los papeles de trabajo de la compañía, pero no dentro de la declaración. O sea, no lo están plasmando directamente en la declaración y eso genera un tema importante, sobre todo si es que en algún momento vas a utilizar este atributo fiscal para alguna de las situaciones que se pudieran tener, ya sea una fusión, una venta de acciones, ese tipo de cosas sí es importante que se vayan teniendo un control. Y aparte de eso, te ayuda a tener dentro del sistema el atributo fiscal actualizado y correcto, ¿no? Eso creo que es uno de los principales puntos de los que se observan en la declaración anual.
Sí, que luego no los tomamos tan en cuenta porque es informativo, pero tarde o temprano, pues la autoridad sí te puede cuestionar, oye, ¿por qué me declaraste una cosa y al momento que haces una reducción, un movimiento, tengo otro dato diferente, ¿no? Entonces, aquí nada más es una recomendación, ya no puede ser que no sea un efecto inmediato, pero la verdad es que sí vale la pena hacer este trabajo, porque si no lo hacemos adecuadamente, cuando llega el momento que requerimos ocupar cualquiera de estas cuentas, de repente sí es una complicación armarla nuevamente, porque pues a veces ya no se tiene la información y máxime, por ejemplo, si en la historia de la compañía hubo fusiones o escisiones, pues ya ni platicamos, ¿no? Porque la información de la empresa que se fusionó, en la que estamos revisando, pues normalmente ya ni se tiene porque dijeron, ah, pues esa ya desapareció, ¿no? Pues deshágase usted de todo. Entonces, y ahí nada más el tema es, acuérdense que incluso la obligación respecto de la documentación soporte que ampara estas dos cuentas, pues no tiene limitante, ¿no? Luego nos vamos con la idea, es que debo de conservar la información 5 años, ¿no? Máximo 10 años. Y la realidad es que en estos casos se debe de conservar durante todo el tiempo de existencia de la compañía. Ok, el siguiente tema es en cuanto al cumplimiento de los requisitos para mantener la certificación del IVA, ¿no? O sea, nada más recordando brevemente, a empresas que realizan operaciones de comercio exterior, importación, exportación, existe un procedimiento mediante el cual se puede obtener una certificación de IVA que permite obtener un crédito fiscal del 100% del IVA respecto de las importaciones que se realicen, ¿no? Y para que se mantenga, se tienen que cumplir una serie de requisitos. De lo que hemos estado viendo en algunas situaciones particulares, algunos de estos requisitos no se han estado cumpliendo. La autoridad de comercio exterior, digo, esto lo maneja en una plataforma y en algún y no está afortunadamente todavía lo suficientemente automatizada como para identificar algunas situaciones. Por ejemplo, hay un requisito que señala que para efectos de mantener la certificación, en los 12 meses anteriores debiste haber retornado al extranjero, dependiendo del tipo de certificación, el 80, el 60% de las mercancías. Y a veces no se cumple, ¿no? El aplicativo no te lo cancela, ¿no? Es una realidad, ya lo vimos, ¿no? Aunque hayas incumplido con esa regla. Pero eso no significa que estés bien, ¿no? No significa que si en un acto de autoridad de revisión directa para ver el cumplimiento de los requisitos lo pueda ver y te diga, ¿qué crees? A partir de esta fecha está mal, por lo tanto, a partir de esta fecha, aunque el aplicativo te haya permitido seguirlo utilizando, a partir de esta fecha sí debes el IVA. Entonces, sí es un tema también importante en el caso de aquellas empresas que tienen este tipo de certificaciones, que sí estemos validando que se cumplan con todos los requisitos. Yo tengo un tema todavía mucho más común y sencillo que nos ha estado atormentando durante este último año, donde básicamente tenemos un riesgo de mantener certificación del IVA por un tema de actualización de poderes, socios o accionistas. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos está requiriendo la parte de comercio exterior, derivado a que de repente dentro de cualquier sistema, ya sea el IMSS, el SAT u otro, más bien actualizamos a nuestro representante legal. Y al momento de hacer eso, no realizamos el trámite de actualización de socios o accionistas, y lo que nos está pasando es que nos están requiriendo, y uno de los riesgos que podemos tener es, pues obviamente, algún tipo de sanción o el no mantener esta certificación, ¿no? Esto ha pasado durante todo el año pasado también, pero este año ha sido más constante por parte de la autoridad, porque obviamente ya existe, ya comparten datos, ¿no? Las diferentes instancias, y nos ha generado muchísimos requerimientos porque se fue y se actualizó un poder o un representante ante el IMSS
o ante el Infonavit o ante alguna otra institución y no realizamos todos los trámites que podríamos tener. Y esa es una parte de riesgo que es mucho más sencilla de lo que parece, pero estamos fallando en muchas de las ocasiones. Como dices, la autoridad lo está viendo, ¿no? Entonces, tener cuidado con todos estos requisitos. El tema del beneficiario controlador, digo, aquí también es una obligación relativamente reciente, pero que en la práctica hemos visto que no se está cumpliendo. Y digo, mucho del tema cuando lo platicamos esto, oye, pues hay que cumplir con esto el beneficiario controlador. Y la primera pregunta es, ¿tengo que presentar una declaración ahorita? No, pues no, es a requerimiento de la autoridad. Ah, pues y casi casi te dicen, ah, bueno, pues cuando me requieran, ahí platicamos, ¿no? El problema es que para armar un expediente de esta naturaleza, el plazo que dan para contestar la autoridad, les garantizo que no va a dar. ¿No es así, Juan Alberto? Sí, de hecho nos pasa bastante seguido. Hemos tenido bastantes discrepancias en la identificación de este tema del beneficiario controlador. Ha sido un tema por el cual hemos tenido algunas salvedades incluso de de nuestros auditores, de nuestros clientes, porque no está completo ni la identificación, que creo que es una pieza clave de cómo tienes que cumplir con la obligación de ver efectivamente quién tiene el control de la entidad, como del expediente que se tiene que resguardar y que la parte importante aquí es que ya está catalogada dentro de la contabilidad de la empresa. Esto tiene muchas implicaciones aparte de las multas, porque podría llegar incluso a otro tipo de escenarios, pero la parte importante a la que nos estamos enfrentando actualmente es que después de ya un par de años donde está esta obligación, todavía no lo tenemos identificado y nos estamos empezando a meter en más problemas porque la autoridad ha hecho que esta obligación no solamente sea responsabilidad de la empresa, sino algunos actuarios ya la están solicitando para poder ayudarte a hacer un acta de asamblea, un reparto de dividendos. Y la verdad es que al día de hoy, yo creo que gran parte de los contribuyentes no tiene identificada esta obligación. Y que como bien dices, no es un proceso nada fácil y máximo cuando tenemos empresas multinivel, que son un montón de capas hacia arriba. Y que obviamente la documentación, cuando nos la pida la autoridad, pues la tenemos que presentar si somos subsidiarias de residentes en el extranjero, traducido al español y en muchos casos, pues incluso los documentos legalizados, ¿no? Si no, no les van a dar validez. Y obviamente hacer todo este proceso de investigación y obtener toda la documentación con el plazo que da la autoridad cuando lo requiere, pues no va a dar, ¿eh? O sea, y aparte, digo, no estemos ahorita mucho de la materia, pero también del lado de PLD, con sus ciertas diferencias, pues también tenemos este tema del beneficiario, ¿no? Entonces, aquí la sugerencia es que sí trabajemos realmente en ya dejar los soportes necesarios respecto de la identificación del beneficiario controlador, o al menos sí dejar de manera clara, que ayer platicaba con Alberto, que hay situaciones donde no nos quieren compartir toda la información, pero al menos sí dejar ya un plan muy claro de quién la tiene, cómo se puede obtener, para en su oportunidad realmente tenerla de manera ágil y en su caso poder cumplir con el requerimiento de la autoridad. Sí, digo, y es importante, perdón, no hemos abierto todo el chat. Ahorita vamos a responder a todas sus preguntas, pero las últimas dos van muy relacionadas a que no se obtiene la información. Es muy complicado obtener la información. Los requerimientos de la autoridad no han sido tan exhaustivos por esta parte, pero sí se está requiriendo para muchos de los trámites que se están llevando a cabo, tanto para el SAT, ahora por el tema de PLD y también en los diferentes tipos de requerimientos que vayan a tener legales, porque
ya son solidarios, responsables, los, los notarios, los actuarios que nos ayudan con esta parte. Y lo que sí es importante es entender que los requerimientos no van a dar el tiempo suficiente para poder primero identificarlo, porque es complicado, salvo que sea una empresa no multinivel, que incluso así también es importante hacer el análisis y conseguir la documentación soporte. Al día de hoy, yo les podría decir que hemos hecho análisis de empresas multinivel y es complicado llegar al beneficiario controlador, documentarlo, hacer los manuales y obtener el expediente es un tema que toma un par de semanas. Entonces, sí es un tema que tienen que tener en la mesa o tienen que tener un plan para el cumplimiento de esta obligación, porque no es algo que podamos hacer de manera tan rápida. Correcto. Entonces ahí la recomendación es que trabajemos en ello. Oye, y luego tenemos este tema de tasas efectivas, ¿no? Que ya también tenemos algunos años con esto, pero de las experiencias, digo, la verdad es que la autoridad cada vez está poniendo más atención a este tema e incluso pues ya se están recibiendo invitaciones, ¿no? Sí, yo tengo bastantes, es 22-23 y esa parte sí tiene mucha importancia. Lo que están detectando ellos es que en algunas de las empresas, sobre todo manufactura, eh, una de las malas prácticas que podríamos tener es que efectivamente la empresa que está en México funge como una parte de una cadena productiva en otro país. Por ejemplo, podría ser Estados Unidos. Entonces, se trata que el beneficio en México o la utilidad no sea tan grande como podría ser en un ente tercero, ¿no? Esta parte nos genera una implicación porque ellos, y igual también dentro de la página de Russell Bedford se han hecho varias publicaciones referente a las tasas, que otra vez la autoridad las retomó y está dando cuáles son los porcentajes que ellos esperan tener de utilidad sobre, sobre la información que le estamos proporcionando. ¿Esto qué implica? Que automáticamente, como ellos ya están parametrizando cuáles son los porcentajes que esperan que tenga cada tipo de compañía por industria, pues sean más susceptibles a una revisión. Y la carta de invitación va muy relacionada a que se tiene que explicar o se tendría que explicar por qué existe la variación entre un porcentaje que ellos determinaron de la industria y lo que efectivamente te está dando de tasa efectiva conforme a tu última declaración. Que ahorita es 22-23 normalmente. No me ha llegado ninguna otra que venga de un ejercicio posterior a ese. Pero digo, si a fin de cuentas sí es un ejercicio que tenemos que hacer, es un indicador para la autoridad fiscal y es un indicador que a lo mejor ahorita, como dices, son simples invitaciones, pero incluso si no contestamos, digo, la lógica es, mira, no me contestó, este está en la lista y de lo que han platicado las autoridades, pues te pasan a la siguiente mesa, ¿no? Y la siguiente mesa es que te manden un requerimiento o una visita ya sea de gabinete o directa, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con este tema de las tasas efectivas para hacer el ejercicio y la comparación y de alguna manera entender cuál puede ser la discrepancia. Explicaciones de negocio puede haber muchas, digo, nada más hay que tener cierta claridad y cierto soporte de ello. Correcto. Ya echándole un poquito de velocidad porque ya traemos el Ah, ya tiempo te vi. encima, Juan Alberto. Un poquito si nos platicas esto de capitalización delgada, fluctuación y ajuste anual por inflación. Claro, digo, la capitalización delgada ha sido un tema en los últimos años, sobre todo por el tema de las fluctuaciones cambiarias que se han tenido durante los últimos 5 o 6 años. El año pasado fungió al revés, donde la fluctuación cambiaria, cuando nosotros teníamos préstamos, nos generó un ingreso acumulable por las ganancias cambiarias no realizadas. Pasamos de 19 a cerrar a casi 17. Entonces,
básicamente genera un ingreso acumulable. La parte de la capitalización delgada es importante que se realice un análisis con tiempo, porque muchas veces la situación que produce genera una carga fiscal bastante más elevada, entendiendo que en muchas de las ocasiones es capital de trabajo y sí que genera una carga bastante grande. Es importante que se realice el análisis, sobre todo porque los intereses pueden llegar a ser no deducibles. Y también una parte interesante es que muchas compañías no están considerando las pérdidas cambiarias como parte de un interés, que la autoridad sí lo está considerando y sí les podría estar generando un riesgo. Sí, Dentro de este tema, también importante, si ustedes consideran que, o más bien, si este saldo les está generando un no deducible, obviamente también es importante la exclusión en el ajuste anual por inflación para que tengan un posible beneficio de todo este problema que están teniendo. Y perdón, Fernando, adelante. sí, no, 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 y básicamente esto de la fluctuación cambiaria fue una controversia hace algún tiempo. La verdad es que ya no hay controversia, ya hasta en tribunales han confirmado, pues es interés. Digo, la controversia que tenemos es un poquito de qué es fluctuación cambiaria de vengada y nos peleamos, ¿no? Y pues ni siquiera es realizada, luego se cambia utilidad y esa pues obviamente no tiene efecto y tú además quieres que mete la de vengada, ¿no? Pero vaya, son temas a analizar justamente y por lo tanto lo tenemos que ir verificando, que no vayamos a caer en este supuesto y que vayamos a tener un tema de no deducibilidad, básicamente de intereses y fluctuación cambiaria que forma parte del interés. El siguiente tema de aplicación de requisitos de beneficios de convenios, aquí recordar, digo, es una problemática que seguimos viendo bastante. Muchas compañías, para efectos de determinar la retención aplicable del impuesto de la renta cuando realizan operaciones con residentes en el extranjero, utilizan las tasas establecidas en los convenios para evitar la doble tributación. Sin embargo, aquí hay que recordar que para hacer esto, sí, y la ley local establece algunos requisitos que se deben de cumplir formalmente y que si no se cumplen, en el caso de revisión de las autoridades fiscales, no van a aceptar la aplicación de los beneficios del convenio y te van a llevar a que apliques la tasa de ley, que normalmente es mucho más elevada que las de convenio, ¿no? Entonces, aquí entre otros requisitos de los diversos que hay, yo creo que de los básicos, pues obviamente es obtener la constancia de residencia fiscal año con año. Y la otra que se ha metido mucho en recientes revisiones es que efectivamente se trate del beneficiario efectivo, ¿no? Y aquí tenemos un temononón porque a veces del más allá no nos quieren dar la información, pero resulta, pues le voy a poner un caso muy simple que tuve recientemente, una empresa le pagó dividendos a la empresa, a una empresa americana, le aplicaba el 5% conforme al convenio. Oye, y si preguntamos del tema del beneficiario efectivo, dijimos, oye, ¿y la compañía ya americana qué tiene, no? No, pues no tiene nada, como le llega la lana, se la manda a otro país, ¿no? Pues ese no es el beneficiario efectivo, ¿no? O sea, realmente no está disfrutando, si lo queremos ver así, de esos recursos que se le enviamos, simplemente es una empresa intermediaria y por lo tanto, si lo ve la autoridad, va a decir, oye, pues ahí no aplica el convenio de Estados Unidos, ¿no? Pues ese no es el beneficiario efectivo y en este caso, pues diría, hasta la tasa de ley que es del 10%, ¿no? Entonces, nada más tener cuidado con todos estos requisitos, ¿no? Y ya nada más por último y no menos importante, porque es que hemos tenido ya también muchos temas, es con el costo de ventas, ¿no? Como que lo estamos dejando muy abandonado, no estamos validando efectivamente la deducibilidad completa del costo de ventas. ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad, o al menos hemos visto en fechas recientes, ¿no? Ya está cuestionando que efectivamente documentemos que la totalidad cómo se integra la totalidad del costo de ventas para soportar que es deducible. Y desafortunadamente sí hemos tenido sorpresas que cuando empezamos ya a analizar el costo de ventas y lo tratamos de amarrar, si existen diversos movimientos o falta de ajustes, como en el caso, por ejemplo, de aquellas empresas que utilizan
sistemas de costeo estándar o estimados, donde efectivamente no cumplen con la totalidad de requerimientos y no llegamos al tema de que el costo de ventas que se refleje es realmente el costo histórico. Entonces, aquí tener mucho cuidado, realmente sí debemos de hacer estos amarres del costo de ventas. Ya la verdad es que esto hace muchísimos años era una regla básica. Por alguna situación se fue dejando ahí pendiente, pero creo que hay que retomarlo porque, insisto, de últimas experiencias la autoridad fiscal ya lo está viendo y nos podría generar un problema importante, Juan Alberto. Sí, correcto. Digo, nos encontramos a que también la autoridad se encuentra en un proceso donde tiene una mayor maduración y entendimiento de cada uno de los conceptos que están teniendo. El tema del costo de ventas se está implicando un mayor análisis por parte de ellos y por parte de nosotros. Y lo que hemos observado durante los últimos 3, 4 años es que realmente ya están teniendo un entendimiento y no es tan sencillo si es que existe algún tipo de variación, realizar la explicación si no se tiene un análisis adecuado del por qué se están metiendo algunas partidas dentro del costo de ventas. Correcto. Y pues bueno, pues ya estamos sobre el tiempo, Juan Alberto. Pues agradecerles a todos su participación. Esperemos que toda esta información les sea de utilidad. Y pues no sé si quieras comentar algo adicional, Juan Alberto. No, nada más comentarles, digo, la invitación de hoy era a la reflexión de los principales temas que pueden tener una implicación para el siguiente ejercicio. También importante, ahí están nuestros correos, si es que tienen algún tipo de preguntas. Nos quedamos con 41 preguntas dentro del chat, menos una que contestamos Contestado. en el curso. Una disculpa, el temario estaba bastante ambicioso. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a contestar a cada una de sus preguntas, ya sea creo que va a ser por correo Por electrónico correo, correcto, si nos o por pasan el su tema correo. de la plataforma. Y cualquier otra pregunta que puedan tener, están nuestros correos, el mío, el primero, y el de Fernando, por si necesitan algún tipo de asesoría. También invitarlos a que dentro de la página de Russell Bedford existen diferentes comunicados referente a muchos de los temas que platicamos el día de hoy. Y pues agradecerles mucho su tiempo. No sé, Fernando. Pues listo, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo evento de Russell Bedford. Muchas gracias. Muchas gracias.